nosotros seguimos apelando a las buenas noticias también en medio de algunas dificultades que se afrontan, ¿verdad? Y dentro de ellas está el curso que ha seguido ese exitoso programa del 911. Pero antes, vámonos con las efemérides, Tineo. Sí. Y entonces nos abocamos ahí a revisar lo que está ocurriendo con el 911, lo que está ocurriendo en la Procuraduría General de la con los República, centros de corrección y rehabilitación. sí, muy importante. para Mira, ver cómo vamos por ahí. en Vamos con la República Dominicana, en el día de hoy se conmemora la fecha del enfrentamiento que los dominicanos tuvieron con los haitianos en las matas de Farfán. Ocurre que los haitianos habían ocupado de nuevo las matas de Farfán y el día 1 de febrero de 1849 fuerzas dominicanas comandadas por el general Antonio Duvergé desalojaron a los haitianos de esa parte. Esto hay que recordarlo, Mozart, porque los primeros 12 años de vida republicana para la República Dominicana fue un periodo muy difícil, y eso es lo que explica que recursos que se pudieron haber destinado para infraestructura, mejorar la producción en República Dominicana, tenían que destinarse para guerra. Porque en ese momento, todavía en 1849, cuando ocurre que los haitianos entran a las matas de Farfán y que los dominicanos de nuevo tienen que movilizarse para desalojarlos, una agresión se producía en cualquier momento. Y era una situación muy difícil. Entonces, esa de 1849, hay que recordarla como uno también de los acontecimientos que todavía estaban en ese estado de que el país vecino no reconocía, no respetaba el concepto de la nación dominicana. Y la otra nota es que el día 1 de febrero fue la fecha en que el gobierno de Estados Unidos le pidió información a la dictadura, al periodo de transición en República Dominicana y sobre todo al régimen que se mantenía las instituciones, noticia de lo que había denunciado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había denunciado un estado de represión y de muertes en un lenguaje muy cuidado, pero lo denunció. Y el 1 de febrero de 1962, Estados Unidos le pidió un informe sobre esa denuncia en la República Dominicana. De manera que también fue otra nota que se mantuvo viva en la República Dominicana. Mira, Tineo, hablábamos de este exitosísimo programa que es el 911. Sí. Un programa que se inició en el Gran Santo Domingo hace unos años y que ya tiene presencia prácticamente en todo el Cibao, hasta colocarse allá en Puerto Plata, sí, en la costa norte. Tiene presencia en el sur, sí, hasta Baní, provincia Peravia. Y tiene una gran presencia también en el este. Ayer precisamente se colocó en la provincia de Santa Bárbara de Samaná. En Santa Bárbara de Samaná. Es un programa que, como todos ustedes conocen, ha sido uno de los programas mejor valorados por la población, por su alcance, por su eficiencia, y tiene componentes básicos, porque tiene un componente importante que es un componente de auxilio, como es el caso de las ambulancias, sí, del personal médico y paramédico que se moviliza para el cuidado de la gente, pero también tiene un programa mucho más importante aún, que es el de la prevención. Es una forma de conectar al país, a la gente, a los pobladores, a las familias, con las diferentes instancias públicas, con los bomberos, con el cuerpo de bomberos, con la Policía Nacional, ¿verdad? A todos los niveles. Y es un programa que ha dado con una eficiencia tal que está siendo reclamado para todo el territorio nacional y hacia ahí conduce. Fíjate cómo cuando se traza un programa con una política definida, sí, porque hay que recordar cómo comenzó el 911 en República Dominicana. Lo primero es que todavía, si ustedes toman los diarios y los archivos de las empresas de televisión, se van a dar cuenta de todo esto. La pregunta que se hacía a la gente, que se iba a funcionar, sí, que cómo iba a ser, que se iba a hacer que los recursos, que eso no iba a ser. Pues miren lo que ha ocurrido hoy. Cuando se inaugura en el Distrito Nacional, no se hizo ningún anuncio de grandeza de lo que iba a pasar. ¿Y qué ocurre? Que luego
entra Santiago. Luego entra la provincia Monseñor Noel. San Cristóbal. Sí. Entra. Entonces, ¿qué sigue después? Sigue el sur, San Cristóbal, Peravia y Asua. Asua. Recuerden Monte Plata, cuando entró Monte Plata. Ahora entra Samaná. Y de acuerdo a la información pero de Santiago salió un filón para Puerto Plata. Claro, la costa atlántica está cubierta, la costa atlántica está cubierta. Porque ahí en la costa atlántica tú tienes la ciudad, la capital, Puerto Plata, tienes Sosúa, sí, Cabarete, sí. Lo tiene incluido. Pero lo importante es cuando un país se toma una decisión en un país y que existe la voluntad de, primero, hacer un buen proyecto. Y segundo, la sostenibilidad. Fíjense que en la información de la inauguración ayer, la extensión del servicio 911 a Samaná, se llegó al porcentaje de 74% de cobertura ya de la población con ese servicio. ¿Y qué es lo alentador? Que es un... 74 de cada 100. Sí, y no se detiene porque el servicio tienen acceso a ese. Y el proyecto de cobertura 100%. Sí. De manera que esto es un gran acontecimiento, porque hay que recordar lo que ha pasado con el 911. Fíjate que la gente lo relacionaba en principio con los problemas que se pudieran producir de prevención. Pero lo primero es que comenzaron las estadísticas a crecer de gente que pudo superar las vidas que ha salvado el 911. Por situaciones de salud difíciles. Una emergencia de madrugada, el 911, como el 911 ha estado respondiendo. Con acceso directo a los lugares más recónditos. Sí, claro. Porque se te meten en unos motores, en esos callejones que hay una emergencia, por ejemplo, un infarto, entran con motorizado, un personal paramédico, te da los primeros auxilios, te saca de ahí, te coloca en una ambulancia y de ahí te colocan en un centro médico asistencial. Pero ¿y ese sistema de cámara? Tú sabes las investigaciones, la prevención, lo que se ha podido prevenir. Y los casos que se han resuelto a partir de ese sistema de la está cámara instalado por lo menos en la mayoría. Fíjate, de ahí, eso explica el aprecio que tiene la sociedad por ese servicio. Observa que en la primera etapa, varias personas hubo que aplicarle la ley. Sí. Porque pretendieron jugar con un servicio de ese tipo. En forma significativa. Y eso te manifiesta que ya la gente... El grado de conciencia de la gente y de valorar eso. Sí. ¿Tú entiendes? Ya no hay relajo con eso. De ahí que con esta extensión del 911 a Samaná se da otro paso trascendente. Sí. Y sobre todo Samaná, que ustedes saben, la meta dominicana, que es que pueda venir un turista por el número de cada dominicano. Sí. Y esto es otra suma. Claro. Para mejorar y hacer atractiva. La seguridad, es muy importante. Es importante. Mira, Tío, y ayer comenzaste a hacer un levantamiento importante. Sí. Porque yo decía que ese Ministerio Público con Jean Alain Rodríguez a la cabeza está haciendo importantes aportes en todo el proceso que tenemos de, primero, eficiencia en el sistema, en el Ministerio Público, en el procesamiento de expedientes, en el acompañamiento a las autoridades a diferentes niveles. Sí. Fíjense el trabajo que hicieron en conjunto con la DGI para afrontar ese tema, ese baldón terrible que es el de Odebrecht y el trabajo que hay también, que ese frente que tiene el Ministerio Público, pero también ahí está un proceso interesantísimo que es el de los centros de corrección y rehabilitación. Fíjate, carcelaria en el país, que es un... Claro, fíjate por qué esto es importante. Eso es muy importante. La gente que está fuera del sistema y que no ha entrado en conflicto con la ley, no tiene una idea de lo que esto significa. Por ejemplo, una persona entra en conflicto con la ley, es sometida a la justicia, es enviada a la justicia. Y usted dice, bueno, ¿cuál es la historia dominicana? Que el que entró medio dañado sale más dañado. Que el que entró bueno puede salir dañado. Así es. Entonces, ¿qué se procura con los centros de corrección y rehabilitación? Que la persona que va a un centro de esto pueda salir rehabilitada. Y usted dice, ¿qué importancia tiene rehabilitada? El que entró por un desvío de conducta,
que pueda superarlo durante el periodo en que esté en el centro Exacto. de corrección. Cuando ese ciudadano o esa ciudadana sale, no vuelve atrás. Lo que quiere decir que ha tomado la firme, ya está preparada para no volver a la cárcel, sí, claro, y para insertarse en alguna actividad de producción o servicio. Fíjate lo que digo que es importante cuando se toman decisiones. Esto comenzó como una iniciativa, y fíjense para que ustedes vean la más reciente, que fue en Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal. Que ahí, con todo esto, cuando veo la información, le comentaba a Mozart, pero mira, son 3 centros, sí, porque tiene el Najayo que conocemos, que está en el sistema, pero tenemos también el otro centro, que los sancristoberos lo consideran como el de San Cristóbal, sí, que siempre lo han llamado así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los internos, para que ustedes tengan una idea, ¿qué es lo que se plantea cuando usted va, por ejemplo, a Najayo? ¿De qué le hablan la gente? Le habla del hacinamiento. Entonces, estos centros de corrección, de entrada, ¿qué procuran? Lo primero es crear el ambiente de cómo usted puede rehabilitar. Pues son seres humanos los que están ahí. Claro, cómo usted lo puede rehabilitar. Lo primero es que usted tiene que establecer espacios en el que eso sea posible. Entonces, estos centros, por ejemplo, en esta inauguración reciente de la apertura de trabajos para la ampliación en San Cristóbal, de estos centros, ¿qué se procura? Se le van a agregar más de 7.000 espacios, lo que quiere decir que 7.000 que están en condiciones no adecuadas, ahora, cuando este proyecto termine, se van a colocar ahí. Y van a tener... Con eso se combate el hacinamiento. Claro, y entonces esta gente tiene condiciones para rehabilitarse. Se crean las condiciones para rehabilitarlo. Pero en esto se agrega, o sea, era el penúltimo, que fue lo que... Fíjate cómo son los nombres, cómo se pegan. La gente todavía dice, algunos dicen Ciudad del Niño, porque están tomando el espacio físico, que lo denominaban así. Entonces, ¿qué en este caso ha tomado la decisión la Procuraduría General de la República? Esto también convertirlo en un centro de corrección y rehabilitación para adolescentes, sí, que entran en conflicto con la ley, que están en conflicto con la ley. ¿Qué se procura? Se crean las condiciones para que estos muchachos, cuando salgan de ahí, que cumplan el tiempo, puedan estar rehabilitados. Y piense usted lo que gana la sociedad cuando logra recuperar un adolescente que ha entrado en conflicto con la ley. Sí. Alguna gente dice, bueno, así que usted también combate la violencia y combate la delincuencia. Por supuesto. Lo ideal sería que no llegaran ahí, pero si llegan ahí, claro, entonces el Estado tiene que tenga recursos para rehabilitar esa gente. Eso es muy importante. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir con el tema del espectáculo. Mientras le damos paso un momento, un ratito, a Julio Ortega Otto, con el que vamos a hablar del tema de Venezuela, básicamente. Sí. Un tema que Venezuela no podemos dejar de lado. Volvemos en un ratito. Yoscar Sarante. Hoy tenemos que sintonizar con el sentir del pueblo dominicano, la partida de un tremendo bachatero. Yoscar Sarante, uno de los principales intérpretes del género, murió el 28 de enero de 2019 a los 49 años en Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar. Yoscar nació el 2 de enero de 1970 en Villas Agrícolas, en la ciudad de Santo Domingo. Desde niño tuvo inclinación a la música, de manera empírica. A los 12 años, cuando Pedrito Fernández cantaba La Mochila Azul, él era su fiel imitador. Su afición por la guitarra la heredó de su padre, que falleció cuando él era un niño. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. Tal vez debí llevarme de la gente, quizás debí seguirte la corriente, pero no enamorarme.
Realizó varios trabajos desde vendedor de guandules, cargando blogs, mezclando y empañetando paredes. Antes de ser bachatero, pasó por varias orquestas de merengues, entre ellas Tomás Barreras, en la cual figuraba el Jeffrey. También en las orquestas de Juancho Viloria, Cheche Abreu y Aramis Camilo. Entre 1994 y 1999, Yoscar se hacía llamar el Prabhu de la bachata y grabó 3 producciones sin mayores resultados. Fue entonces cuando conoció a Freddy Peña Pastor y se acercaron a Juan y Nelson, que le cambió la vida porque hasta entonces había sido muy difícil. Seguí tus pasos y he caído en el abismo del olvido. Me enamoré de ti y nunca fui correspondido. Y ahora estoy perdido. Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared, dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón. Nunca en la vida me imaginé llorar, y mucho menos por una mujer, pero es tan grande el amor. Gracias a la bachata logró gran popularidad en países de Latinoamérica, Estados Unidos e incluso en Europa, o a países donde nunca antes había llegado la bachata, como Finlandia. Amor como lo hice yo, no hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname. Valió la pena, yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón. Con razón lloré el alma mía, ha recibido un golpe de dolor. Yo que estaba tan ilusionado, entregado a una inmensa pasión, y me han dejado tan solito. Su primer éxito musical fue La Noche en el 2000. Luego continuaron Llora Alma Mía, Cama Separada, Guitarra, No Tengo Suerte en el Amor y muchas más. Yoscar procreó 3 hijos, 2 varones, uno de 20 y otro de 15 años y una mujer de 23, y permaneció casado durante 25 años. Una gota de dolor, llora alma mía, llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós. Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós. La noche calma mi ansiedad, decirte no hay preguntas y te maldigo sin querer. Pero es todo. Gracias por tus aportes a la música y por demostrar que cuando se quiere llegar, se puede. Paz a tu alma. Para Diario Espectáculo, Giovanni Ramírez. No te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mí besar la noche y me hace volver en lo que. El lunes. Continuamos en Diario de 4. Si fuera del aire, hablábamos de que el próximo lunes comienza la Serie del Caribe. ¿Y qué importancia tiene el primer juego de República Dominicana con Puerto Rico? En Panamá. Sí, en Panamá, la ciudad del Istmo. Comienza el lunes y el primer juego de República Dominicana será con Puerto Rico a las 4 de la tarde. Sí, señor. O sea que habrá mucha gente, toda la gente estará despierta. Va Maya, el cubano. Sí. Oye, ya. Un buen pitcher. Sí. Excelente. Y ¿qué importancia tiene también la presencia del equipo dominicano, Mozart? Oigan esto, porque tradicional. Dice que Aguilucho, pero Sí. Maya fue liceísta, ganó Sí. con el Licey un campeonato. No, pero
Y fue de las estrellas. Mira. Pero ahí no ganó campeonato. Esto es lo que hace, Ahí no ganó campeonato. esto es lo que hace interesante la Serie del Caribe con la insignia dominicana. Porque el equipo de las Estrellas Orientales, el equipo campeón, que es el que representa a República Dominicana, tú sabes que sí se puede hablar de un equipo que representa, mira, tiene los Toros, tiene el Escogido, tiene el Licey, que es lo que les digo. Sí, Entonces, y las representa. águilas, Sí, y las águilas. y las águilas. Y yo estoy seguro que va a tener un buen desempeño. Claro. Desde ahora le digo, ¿a quién hay que tenerle cuidado? A Cuba. Sí, El histórico de Cuba, sobre todo en Panamá, lo ha ganado todo. Sí. Los juegos que se han jugado en Panamá, la Serie del Caribe, la ha ganado. porque la han tienen, ganado mira, los cubanos. los atletas. Y esos cubanos, los pitchers tienen el brazo de goma. Te tiran 120 Y lanzamientos. se y pasan quedan el año, igualitos. y se pasan el año jugando béisbol. Igualito. Oye, Para que lo sepa. sí. Mira, Tineo. Óyeme, yo no sé cómo, para que ustedes vean cómo son, los tiempos han cambiado. Sí, han cambiado. Incluso ya ni siquiera se habla de imperio, del imperialismo. Se habla de fuerzas del poder económico mundial Pero y que ya no hay esa hegemonía tan fuerte porque ya tenemos ahí naciones como China o como Rusia, ¿verdad? Que, bueno, vuelven a darle un poco más de balance sí. al mundo. Pero la petulancia, la arrogancia de funcionarios de los Estados Unidos está llegando al colmo. Fíjate lo que plantea el señor John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Dice él que le desea a Maduro, o sea, al presidente de Venezuela, una larga jubilación viviendo lejos de Venezuela. Dice el asesor de seguridad de los Estados Unidos, refiriéndose a un presidente de una nación soberana como es Venezuela. El grado de el injerencismo ahí, cuando llega a su grado máximo de petulancia, la intromisión perversa se expresa con ese tipo de afirmación de ese sujeto, que le dice a él que se lleve del presidente este autoproclamado Guaidó y que se acoja a la amnistía y que salga, que lo haga lo más rápido posible, que mientras más rápido salga y se vaya a veranear a donde él quiera, que será mejor. Esos son de los detalles que uno debe tener en cuenta. La arrogancia imperial. Y la arrogancia imperial que uno debe tomar en cuenta y socializarla para que los pueblos veamos cómo que se manejan las cosas y el por qué uno reclama y uno se mantiene vigilante para que autoridades como la nuestra, por ejemplo, de un país como el nuestro, que ya en su momento recibió el látigo del injerencismo, de la intromisión y de la intervención militar, sepa que tenemos que mantener prudente distancia de acciones y de petulancia como esa que expresa el señor John Bolton, asesor de seguridad. Es que lleva el caso de Venezuela. Sí. ¿Cómo tú estás, Julio? Julio, ¿cómo se siente? Estaba esperando. Y bueno, Ahora, un poco alterado. seguimiento al tema, Tuve que bajarme en la esquina de la 27 con Lincoln. Julio, el que no sale antes de las 7. Tiene problemas. Tiene Eso problemas. es terrible. No, pero es un tramito nada más. Sí, pero Sí. ese tramito te lleva media hora, 45 Sí. minutos. 45 minutos. Fácilmente. Sí. Fácilmente. Fácilmente. Y eso se va a ir resolviendo al paso. De cualquier Eso punto. no se va a resolver. Al paso. Cuando la DGI realmente responda a los lineamientos del Intran. ¿Qué tiene que hacer la DGI? No, la DGC. La DGC. Sí, la dirección de... sí, Sí. La DGI también, ¿eh? Tengo la DGI. Y con los cuando se impuestos. aplique La DGC. ¿cómo se llama? La inspección técnica vehicular. Con la inspección técnica vehicular. Muchísimos tietos andando por la calle. Todo eso cuando se aplique con rigurosidad. Que ayer me falté, no pude ir a la rueda de prensa. precisamente a un almuerzo que tenía Claudia Francesca de los Santos con los periodistas para hablar sobre los reglamentos que están en vigencia, pero básicamente también el reglamento para
los vehículos pesados, de carga, pesados en el país. No pude ir. Hablando de Pero Venezuela. ya a partir del lunes vamos a dar detalles de ese importante almuerzo que tuvo ayer y que presentó La directora del informe, Intran. Claudia Francesca de los Santos. Hablando de Venezuela, en el camino, dado que estuve parado como 30 minutos en un punto, me puse a revisar en el teléfono algunas twitters y informaciones. Él lo revisó, pero él anda con chofer. ¿No crean ustedes que era que estaba violentando la ley? No, él anda con chofer. Revisando mientras conducía. Él anda con chofer. Sí, anda con chofer. Claro. Yo Y estaba una parado. Yo podía estar. ¿Cómo? Yo parado que no se movía el carro. Sí, pero tú estabas leyendo. Lo primero que hay que recordar es qué fue lo que hizo los Estados Unidos. Ajá. Y detrás de él toda esta caterva de ecos de los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Francia, Alemania, hasta España ahora bajo un gobierno pseudo socialista. ¿Qué fue lo que hizo con Saddam Hussein? ¿Con? Saddam Hussein. Con Saddam, sí. Con Saddam Hussein, que era un dictador. Un dictador. Claro que sí. Pero es un problema de los iraquíes. Usted puede darle un apoyo político, un apoyo moral, hasta un apoyo material político. Pero usted no puede, primero, inventarse una mentira. Una mentira como las armas de destrucción masiva y arsenales nucleares. Que nunca se encontraron. Invadieron, murió casi 1 millón de personas en todo el proceso. Y después dijeron, ay, nos equivocamos, no habían armas. El señor Muammar Gaddafi, que ahí no se movía ni una aguja en Libia. ¿Qué es Libia hoy? La sede de Al-Qaeda, del Estado Islámico, de todas las migraciones en lanchas que salen hacia Europa Occidental, que él lo predijo además. La industria armamentista necesitaba de esa movilidad. Pero yo creo que fue también torpezas. No, Torpezas terribles, porque ¿tú crees? el caos que creó para los propios países europeos, en este caso, porque Estados Unidos está muy lejos, el caos que creó, la destrucción de Libia, porque no fue la invasión. Pero eso se llevó liderazgo, eso afectó severamente el liderazgo en Francia. En Francia, en Italia. Se llevó en Gran Bretaña. Que cayeron en ese gancho. No nos vamos muy lejos. El caso de Panamá con Noriega. El caso de Granada. Con Mauricio Vicio. A mí hay gente que me argumenta que los venezolanos están sufriendo mucho. Es verdad que están sufriendo Pero mucho. por supuesto. Pero están sufriendo mucho en gran parte por las sanciones. Otra parte por las estupideces del gobierno de Maduro. Por supuesto. Pero que son torpezas absolutas que hacen por materia política, económica, etc. Sí. Pero eso no me puede llevar a mí a justificar, a bloquear todos los ingresos y todas las formas de producción de riquezas en Venezuela, porque es un mal gobierno, un gobierno que tú entiendes que está haciendo una mala política. ¿Quién te da el derecho a ti? Pero es un gobierno del pueblo venezolano. Está bien, pero ¿qué le da derecho al gobierno de los Estados Unidos a poner un presidente? Porque fueron ellos que tomaron ese plan. Se urdió en el Departamento de Estado, en la CIA, aprobado por el presidente Trump. Este hombre se juramenta, no en el pleno del Congreso. Vuelvo y repito. En un parquecito igual al de la Lira. En un parque como la Lira. Ahí juro, pero vaya a su sede y juramentese ante todo y pida el voto. Ahí no. ¿Y por qué no pidió el voto de la Asamblea? La correlación de fuerza, lo desfavorecía. Interna de la propia MUD, de la propia oposición. La desfavorecía. Entonces, ese es un partido de aventureros, encabezado por Leopoldo López. Que ya sabemos lo de las guarimbas y todos los problemas que se crearon en 2016 y 2017. Por lo cual él está preso. En su casa, pero preso.
la tensión que esto ha creado a nivel de América Latina con Estados Unidos y del resto de América Latina con Venezuela, o alguna parte importante. Antes de ayer, el presidente del gobierno español que estuvo aquí y despotricó, dijo que era un tirano, que el socialismo, fue a México. La diferencia aquí hicieron una rueda de prensa. El presidente Sánchez. Y sí, el presidente Sánchez y el presidente López Obrador, Sí, los dos. sí. Y él quiso trazarlo como pauta a México. Y le dijo, no. No se lo aceptaron. No. México mantiene su posición firme de no intervención y de resolución pacífica del conflicto. De hecho, México Está propiciando una conferencia. con mucha Sí, ya autoridad tiene fecha, moral, 22 de febrero. y Uruguay y la ONU Exacto. y el Vaticano han convocado al día 7 De febrero. que viene, Exactamente. Ahora sí. a una conferencia internacional para buscar fórmulas de resolución pacífica, Esa debe ser el negociada. camino. Ese es el camino. El camino. Que sea a través de elecciones, ojalá sea a través de Ojalá. nuevas elecciones. Ojalá. Que sea a través de Un pacto. de un pacto político, de la forma que sea, que haya garantías con la participación de la ONU, que es la única que tiene autoridad moral, porque la OEA se ha descalificado a sí misma. Hace rato. La OEA es un mequetrefe Sí. de institución que da vergüenza a los países latinoamericanos. La que justificó la invasión aquí en este país Así mismo. hace 40 y cuántos años, 40 y, casi No, 52. 54, 52 años, sí. 54. La intervención, sí. tanto, 54. Muchos Dios años. mío. Sí. Camina, pasa el Yo me tiempo. acuerdo de eso. Sí. Pero la justificó y después que estaban aquí las tropas americanas, se inventó una fuerza interamericana de paz. Entonces ese órgano no tiene autoridad de ningún tipo. Y más con un secretario general que lo que hace es, como yo te mandé un videito de Rodríguez Zapatero, que es socialista español, que me dio y hizo el intento de mediación donde dice, pero ¿cómo un organismo internacional como la OEA se va a convertir en un atizador de los problemas en Venezuela en lugar de ser Él descartó- mediador? Dice el señor organismo el que está al frente de la OEA, Almagro. que hablar de diálogo es un absurdo frente a la crisis venezolana. Oye lo que dice Pero el jefe de la OEA, que plantearse mecanismos de diálogo y negociación para afrontar el tema de Venezuela es un absurdo. Entonces ahora, óyeme, Ahí vi un despacho oye, de prensa. lo que te dije que acabo de leer, la Unión Europea para adoptar No, dele el posiciones garrotero. de política internacional tienen que estar de acuerdo los 28 países. sí. Aparentemente, Grecia y Portugal, que son países pequeños, pero que tienen su gobierno distinto, a diferencia de Sánchez, ese Presidente. señor incalificable, que se puso a dar plazo de 8 días al gobierno de Venezuela para que haga elecciones. Ahora, Fue así. Federica Mogherini, que es la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, hoy dijo que la Unión Europea va a abrir un grupo de contacto entre la Unión Europea y países de Latinoamérica para buscar una solución en 90 días. Ahora cambiaron de 8 a 90 días. Es que las cosas no se pueden resolver así. Ahora le han incautado a Venezuela su petróleo, es decir, las ventas de su petróleo. Y el presidente norteamericano incautó Citgo, que es una empresa de las grandes distribuidoras de gasolina, propiedad de PDVSA, y del gobierno de Rusia también, porque PDVSA le vendió casi el 50, por 49.99% de las acciones. ¿De cuánto es que estamos hablando? 23.000 millones de dólares Sí. de efecto directo. 23 Inclusive el Banco de Inglaterra, 29 que es el Banco millones, Central de Inglaterra, Venezuela pidió que le devolvieran 1.200 millones que tenían depositados en oro en el Banco de Inglaterra y dijeron que no se lo iban a dar. Entonces, ¿cómo el mundo puede tener
tanto que hablan de reglas de juego, de estabilidad en las políticas. ¿Cómo el mundo puede tener, por ejemplo, el sistema financiero, cómo puede tener confianza en un banco central de un país como Gran Bretaña, el más viejo de todos los bancos centrales, o el Fed de Nueva York, que dice que él no va a entregar las reservas de un país que están depositadas ahí? Lo dice. Entonces, ¿cómo puede haber reglas de juego igualitarias para todo el mundo? Entonces ahora la situación se ha agravado. Venezuela está virtualmente en un estado de guerra. Sí. Yo leí un despacho que tú mandaste de que hay movimiento de tanques en la frontera con Colombia. En el lado colombiano. En el lado colombiano, sí. Y 2 días antes John Bolton enseñó una libretica donde decía 5.000 tropas a Colombia. Sí. Llegaron 10 aviones F-16 norteamericanos para una feria. Óyeme qué tomadura de pelo. Pero también di que llegaron unos avioncitos rusos. No, avioncitos. No son avioncitos, ¿no? No son avioncitos, ¿no? No es fácil el tema de sacar... Yo no creo que Rusia se vaya a involucrar en un conflicto militar. Pero él debe hacer, además, pero está haciendo presión. Rusia tiene muchos intereses en Venezuela. Tiene mucha presión. Y China. Y China también. Entonces, esto puede ellos se han constituido en uno de los grandes valladares para frente a la política internacional no se puede hacer así, con actos de fuerza. Son otros tiempos. Los tiempos son los mismos, pero que ya no son los mismos. Pero tú sabes, Julio, no son los mismos. Que los ya intereses, esa hegemonía de... Hace rato se hubiese ido Maduro de ahí, si no existieran esos componentes. Los intereses, en este caso, podrían, a pesar del Estado que está observando la humanidad, los intereses podrían determinar una salida a través del diálogo. Porque en una situación difícil no hay ganadores. Claro. En la primera etapa no hay ganadores. Como decía Van Inter, todas las posibilidades están ahí. Sí. Pero el asunto es el tiempo. El problema es la situación actual. Porque mientras tanto, el pueblo venezolano sigue. No, el desabastecimiento es una situación terrible lo que está pasando. Pero si le han incautado sus recursos. Le han incautado las ventas del petróleo. Entonces, ¿cómo que? De hecho, yo vi las declaraciones de uno de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad que estaban siendo entrevistados en la cadena Fox, en la misma que dijo John Bolton, que sería fantástico que las empresas americanas fueran y explotaran el petróleo venezolano para... Es un bellaco, este hombre es terrible. Sí, terrible. Ese es un halcón de los halcones. Y hay otro que le están preguntando y él dice, miren, ciertamente con estas medidas el pueblo de Venezuela va a sufrir, pero es necesario para que salgan de esta satrapía. Sí. Entonces, es un mundo en el cual solo prima la fuerza. Sí. Eso debemos aprender nosotros. Ahora, en diario de... Somos débiles nosotros. Sí. Somos un país débil, un mundo donde prima la fuerza. Sí. Pero hay principios también. Hay principios, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Y la resolución pacífica de los conflictos. Ahora no todo está en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y para qué existe eso? Esa cosa que se llama Naciones Unidas. No, y las constituciones. Porque mira cómo el presidente de México está parado en su constitución. Y la doctrina Estrada. Exactamente. Sí. Yo no estoy inventando. Yo estoy respondiendo a mi constitución, que establece ahí claramente la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Sí es. ¿Entiendes? O sea, esos son de los componentes que hay que tomar en cuenta, que no es tan fácil. Porque yo oigo ahí a un señor que es el supremo de los medios de comunicación por norteamericanos. Sí. ¿Cómo que se llama el cubiche? El que está en uno de los programas, todos los días interviene con un despachito de prensa que Montaner. manda. Ese mismo. Ese sujeto, que hablan con un desparpajo, diciendo, no, están contados porque el señor Maduro, el dictador, y
Y yo Eso digo, están diciendo de Fidel Castro sí, y yo digo, desde que subió. y si hablan con un desparpajo tal, que digo, pero no se detienen a pensar esta gente que hay situaciones que se están dando que impiden una intervención así tan fácil como la que se está planteando. El solo hecho de que México, que hace frontera con Estados Unidos, mantenga una actitud como la que ha mantenido, Una frontera de más de ese 1000 solo kilómetros. hecho es un elemento que ellos deberían tomar en cuenta. Y esos dos componentes que manejaba Julio, los intereses que hay en Venezuela, ruso y chino. Sí. Muchos. Pero esto es lo que hace que pienso El que... posicionamiento que ha tomado China Popular en la región. Sí. Esas son cosas que usted no puede soslayarlas y creer que es fácil. Por eso te digo, las cosas han cambiado. Un problema de correlación de fuerza. La misma situación interna de la administración Trump, que tiene problemas, es otro factor que no le deja mucho espacio para estar inventando, a pesar de que yo soy de lo que entiendo que toda esta escaramuza alentada por la administración del presidente Donald Trump van dirigidas precisamente a tratar de sacar provecho político para su reelección, para su reelección, buscando un triunfo, alzarse con un triunfo, capitalizar una situación en Venezuela. Pero eso es muy riesgoso. Ellos pueden pensar, por eso ejemplo, es muy riesgoso. que una invasión a Venezuela subiría su popularidad y que le porque yo continuaría mi proceso interno de mantener la estabilidad de mi economía, una economía en crecimiento y con empleo, que eso es lo que le da vigencia a una administración para poder continuar. Ahora, ese injerencismo, incluso dentro de la sociedad norteamericana, ya hay otros niveles de percepción. No es la misma. Exactamente, no es la misma. El mismo pueblo el problema es el siguiente, norteamericano, si el ya lo ve de otra manera. Hasta donde se haya ido llevando. Sí, y hay tropas en la frontera con eso es Colombia, muy complejo. Y hay tres portaaviones en Aruba. Y comienza a haber acciones militares. Va a haber muchos muertos. Sí, eso es muy complejo. Va a haber muchos muertos venezolanos. Pero también. Pero va a haber muertos del otro lado también. Exactamente. Julio, cuando comienzan a llegar. Y esa sociedad ya no hace que le lleguen esos ataúdes allí en la bandera. En Colombia hay un movimiento contra la intervención en Venezuela. Muy fuerte también. Es compleja. Esto es lo que te plantea. Lo mejor es la negociación, el diálogo. Al final el diálogo terminará imponiéndose. Fíjate cómo tú estás viendo esto, a pesar de ese ambiente de guerra. Porque si tú te planteas acciones directas, ¿quién puede ganar? Puede ganar el más fuerte en la primera fase. Pero mira lo que dice. Pero después, consecuencias. Y esto sobre todo en países, por ejemplo, Venezuela. Hay mucha gente que está participando en el debate que ha olvidado el periodo terrible de las guerrillas en Venezuela, que lo ha olvidado, y que ha ganado Venezuela después que logró la recuperación y establecer un régimen democrático. O sea, todo eso se ha perdido en la discusión, porque lo que se está hay gente que te dice, no, como si fuera tú un rompecabezas, que tú te sientes en una mesa y lo armas. No, nosotros decimos que a pesar de todo esto que estamos viendo, se va a imponer el diálogo. Vamos a seguir aspirando a que la solución, el bajadero, sea a través del diálogo. Sí, cierto. Porque una injerencia y una intervención así como la que se está planteando corre un alto riesgo. Sí. No solo para Venezuela, ese pueblo, sino para toda la región. Tenemos que ir, Julio. Muchas gracias, hermano. Nosotros volvemos el lunes con el caballo. Sí, Dios mediante. Relinchando.